Muchos de ustedes se van a identificar con nosotros en esta sección hoy y es lo que tiene que ver con las relaciones entre padres e hijos, pero sobre todo cuando los hijos, cuando están en esa etapa de la vida llamada adolescencia. Muchos hemos construido algunas creencias que son no adaptativas para ese crecimiento familiar, como por ejemplo pensar que adolescencia y adolescente viene de adolecer, o sea que le hace falta algo. Es una creencia no adaptativa porque a ellos no les falta nada, absolutamente nada. Están completicos. Lo que pasa es que están en una época de la vida, en esa transición entre el niño y el adulto, que es un poco difícil, pero es más difícil para aquellas personas que no están preparadas para esta etapa de la vida. La adolescencia ha sido concebida a través de los tiempos y en las creencias populares como una época muy difícil de la vida y todo el mundo dice, es que se hormonan, o sea, se llenan de hormonas en el metabolismo, les empieza a salir el bozo, empiezan a desarrollar sus caracteres sexuales secundarios y este tipo de asuntos que son propios del organismo de cada persona y de todos los adolescentes, niños y niñas en esa época, que son cambios físicos, pero más allá de estar hormonados, lo que se presenta durante la adolescencia son cambios a nivel cognitivo. Recuerden que siempre en las etapas de nuestros hijos, la primera etapa es la de construir valores, construir disciplina, construir algunos límites entre la relación entre padres e hijos. Pero en la adolescencia parecería que es donde aplica esa expresión del libre albedrío, que es cuando ellos empiezan a elegir, ya no siguen órdenes como estos animalitos que les ponen como en los tapaojos y siguen las órdenes sin titubear, sin chistear, sin polemizar. Eso ya no ocurre. El adolescente empieza a procesar en su lóbulo frontal del cerebro y a analizar cada una de las decisiones, cada una de las elecciones, analizar esas órdenes que le dan sus padres y por qué le están dando esas órdenes. Es una época en la cual a veces hay un exceso de límites y exceso de normas y los adolescentes no entienden por qué hay tantas normas. A veces las normas parecería que provienen de adultos asustados que tienen miedo de que sus hijos en esa etapa cometan errores que a un futuro les podrían perjudicar. Más que todos los miedos son los que en realidad empiezan a regir esa relación entre padres y adolescentes. Por lo tanto, hay que liberarte de los miedos. ¿Y cómo se libera uno de los miedos en la familia? Pues conociendo de los temas. Esta etapa representa cambios y desafíos grandísimos, pero más que cambios y desafíos representa oportunidades para construir esas buenas relaciones y construir unos buenos adultos. Si yo inicio una relación con mis adolescentes de conflicto, de pelea, de no hablarnos, de regaño, de autocracia, donde digo, se hace lo que yo digo y punto, vienen otras frases importantes que agreden al final a los chicos y es como mientras viva bajo el mismo techo se hace lo que yo diga y eso no es permitido en esta relación porque lo único que va a hacer es alterar la comprensión del porqué de los límites que los padres están colocando a sus hijos. Hay unos valiosos consejos que debemos tener en cuenta para el momento de abordar esta etapa con ellos. Y una de nuestras televidentes la semana pasada nos preguntaba y hablaba con respecto a que ellos no hablan, no comunican, se aíslan y todo el tiempo están mirando con esa cara de puño a los papás, que parecería que están de guerra contra ellos, pero no están de guerra contra ellos. Están intentando comprender para qué es que están en este mundo. Esta etapa es crucial para desarrollar adultos sanos, pero no por el hecho de que ese adolescente haya tenido la etapa de adolescencia conflictiva, quiere decir que no vaya a ser un adulto sano. No, por el contrario, es una etapa en la cual él va a construir su propia estructura, va a reforzar sus rasgos de personalidad y va a transformar algunos rasgos también para mejorar y para hacer lo que él quiere o ella quiere en su etapa de vida adulta. No son hormonas con patas, como dice la gente, no son caldos de cultivo de hormonas y de deseos y de placer, no, eso no ocurre. A veces es el adulto el que está proyectando en el adolescente que él está pasando por esa etapa hormonada y en realidad ellos están en otro mundo, a veces son muy trascendentales. Hoy día nos encontramos a veces muchos
estos chicos y chicas en un grado de existencialismo tal, y los encuentra uno leyendo incluso libros de la muerte, libros de la vida, y trascendiendo un poco y tratando de entender cuál es su fin y cuál es su razón de ser. Así que no le llamen más hormonas con patas, porque esos no son los adolescentes. Hay los cambios que se producen en el cerebro son importantes más que los cambios hormonales, y hay 4 principales cualidades en la adolescencia. Primero, aparece la búsqueda de novedades. Entonces ellos superan la etapa de niños, quieren ser adultos, pero quieren explorar lo nuevo. Por eso empiezan con la exploración de relaciones interpersonales que van un poquito más allá de las relaciones de amigos. Es cuando aparece de pronto el primer novio o la primera novia, y este es un causal de bastante problema dentro de la adolescencia, más por miedo de los padres y a veces por ese miedo fundamentado en los embarazos no deseados, en las relaciones no deseadas y en las infecciones de transmisión sexual y cosas así. Pero ¿cómo prevengo yo ese miedo? Pues hablándole a mis hijos desde etapas más tempranas, a veces acompañado de profesionales, con respecto a estos asuntos que son propios de esa edad y que nos generan miedo como adultos. La intensidad emocional, entonces son los reyes del drama, ¿no? Nuestros adolescentes, que son dramáticos. A veces hacen unas escenas y unos momentos de rabia y duran masticando y rumiando algún problema con sus padres durante 3 o 4 días. Entonces, la intensidad emocional que ellos imprimen a cada cosa, tanto lo malo como lo bueno, durante esta etapa es impresionante, es importante y lo desborda, y puede también desbordar la emoción de los adultos, que son los que están cuidando de ellos. La implicación social es otra de las cualidades a tener en cuenta, es ver cómo se relacionan, con quién se relacionan, pero no para limitarlos, sino para que ellos solos empiecen a procesar quién entra a su vida, quién no, a quién se le da más de su emoción y a quién no, a quién se le ponen más límites y a quién no, y que ellos tengan mucho cuidado en esa implicación social. Y es una etapa con una cualidad importante que es la creatividad, y es que ellos ya están cansados de seguir la norma, de seguir la autoridad, y quieren generar sus propios proyectos. Y dentro de los proyectos está un área importante que es la creatividad. Entonces hay que permitirles a ellos desarrollar ideas propias y desarrollar este análisis de las novedades de su vida para que a partir de la creatividad ellos puedan desarrollarse. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Si uno de adulto nunca deja de ser creativo, nunca deja de estar inconforme con cosas que hace y nunca deja de estar buscando nuevos proyectos y nuevos sueños, pues en el adolescente es peor, porque en ellos no duran meses tratando un nuevo sueño, no, ellos crean algo hoy y ya los 2 días quieren tener otro nuevo y cambian muy rápido porque sienten que el tiempo también empieza a pasar. Es importante empatizar con ellos. Empatizar con los adolescentes es que cuando lleguen a esa etapa no hay que asumir como que estamos en un round y que los padres están en una esquina y los hijos están en otra. No, hay que hacer parte de la misma esquina. Entonces, mientras mi hijo está en ese proceso de pelea consigo mismo y de desarrollo, pelea entre comillas, ¿no? Es un propio conflicto que es normal, que es orgánico y que es emocionalmente totalmente aceptable y natural, pues mientras él está en esa esquina, preparado para pelear consigo mismo su propio proyecto de vida, yo como padre debo estar en esa misma esquina, limpiándole el sudor, dándole ánimo, calmándolo, conteniéndole en todo ese proceso emocional que está viviendo. Entonces, la adolescencia, la relación que se da entre padres y hijos, no debe ser en diferente esquina. Debemos estar en la misma esquina. El tema de la comunicación es un tema clave, porque es que la comunicación, ¿cómo le habla uno a un chico que lo deja a uno con la pregunta en la boca, o que no le responde, o que le responde a partir de monosílabos? Sí, no, o que le responde a partir de gestos, un gesto de una mala cara o un gesto que ni siquiera puede uno comprender la respuesta. ¿Cómo se mejora esa comunicación? Pues eso se mejora desde la niñez. Entonces debemos fomentar la expresión. Pero la expresión no debe ser obligada. Yo no puedo coger y ahorcar a mi adolescente y decirle, dígame qué es lo que le pasa, porque este chico o esta chica, por el contrario, en su rebeldía propia de este proceso cognitivo que está viviendo, pues va a rebelarse y no va a querer responder, y a las malas no va a responder. Entonces, si yo he generado esa confianza previa, si yo espero el momento adecuado, si yo, antes que mandar una orden o una directriz de forma dictatorial,
prefiero opinar sobre un tema y darle pie para que esta persona hable del tema que le está pasando, pues seguramente voy a agotar ese recurso de desgastarme y fatigarme emocionalmente tratando de exprimirle las expresiones y los sentimientos de mi adolescente. Entonces la comunicación debe ser abierta y respetuosa. Yo debo respetar que ese chico o esa chica digan en este momento no quiero hablar. Y a veces no lo dicen, simplemente no quieren hablar y se aíslan. Debo poder respetar esto y buscar el momento adecuado, pero no busques como momento adecuado cuando están ellos en medio de toda esa implicación social, con amigos, o están con el resto de la familia, o están cenando en familia. No es el momento, porque ellos no quieren verse expuestos y ver este conflicto. Ellos van a reaccionar de una forma agresiva, se van a aislar y van a perder la confianza que deberían tener en el adulto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los diálogos tienen que ser totalmente reflexivos y totalmente comprensivos, y por el hecho de que sea su hijo y que sea menor de edad no quiere decir que le vamos a quitar el valor del respeto y que le voy a respetar su intimidad, su confidencialidad, su privacidad, y voy a buscar el momento adecuado para poderme comunicar con ellos. Importante la escucha, pero más que importante, más que la importancia de la escucha, debe ser importante el no juzgar, el no hacer juicios a priori del sentimiento que el adolescente nos pretende comunicar. Bueno, aquí yo ya he hablado un poco y yo quiero invitar a nuestros compañeros de SED. Creo que aquí tenemos a nuestra nueva compañera también aquí participando en el panel. Y ustedes televidentes, espero que ya nos hayan dejado sus preguntas. Voy a iniciar con lo que nos preguntó Víctor. Víctor nos preguntó acerca de si se puede establecer relaciones de amigos con sus papás, ¿no? Que si uno puede decir, es que quiero convertirme como no el padre, sino en el mejor amigo de mi hijo. Y yo, antes de responder, quiero preguntarles a ustedes, hoy tengo solo, mejor dicho, estoy aquí rodeado de la belleza, nuestro género femenino aquí en el canal. Entonces no sé si arrancan, Mile, ¿tú eres amiga de tu papá? ¿Tú ves que es tu papá públicamente carepuño? Carepuño, sí, Martín, Carepuño. Pues realmente es que pasan muchas cosas. Yo fui hija única hasta los 15 años, Carito y yo nos llevamos 15 años de diferencia, entonces yo fui la consentida. Sin embargo, yo me acuerdo de cuando Carito estaba por nacer, todo el mundo me decía, no, ya la bajaron del chirimoyo, ahora la consentida va a ser Carita, ahorita todo va a ser en torno a Carito, pero resulta que antes yo voy a la casa y me consienten más. La misma Carito dice, ¿cómo es posible que ya tan grande, tan vieja? Me dice, ya tan vieja, y vea cómo la tratan. Yo llego y eso mis papás no saben dónde ponerme. Realmente, a pesar del carácter que tenemos todos en casa, porque todos somos más bien mal geniaditos, tenemos una muy buena relación. Yo siento que con mis papás se puede hablar. Más con mi papá que con mi mamá. Mi papá tiene un carácter muy fuerte, pero si a mi papá se le habla con argumentos y bien, él lo va a procesar. En cambio, mi mamá es terca. Entonces a mi mamá, por mucho que se le explique, que se le trate, que se le hable, si se le habla con amor, si se le habla duro, si se le habla como sea, la mamá no, es cerrada, trancada por dentro, ella dice que no y alega y patalea, y a veces mi mamá es de las que se levanta de mal genio y se levanta de mal genio porque sí, y la coge contra todo el mundo. Mi papá no, mi papá es más bien más cerrado, más callado. Pero entonces, allá voy. Hay 15 años de diferencia entre Carito y yo fui hija única siempre. Digamos que no viví ese proceso de tener un hermanito y que nos castigaran a los dos, de pelear los dos, de que nos regañaran a los dos, que es algo que suele suceder cuando son hermanitos muy parejos. Casi que yo siento que sigo viviendo en una adolescencia eterna, Martín. ¿Cómo, en qué momento un papá y una mamá deben asumir que su hijo ya creció, ya maduró y empezar a tener un comportamiento diferente con los hijos, en el caso de los adolescentes específicamente? Claro, es que tú tocas un tema importante, Mile, y es no solo de los padres comprendiendo a los adolescentes, sino de los hijos adolescentes comprendiendo a sus padres, ¿no? Entonces, que eso a veces no pasa. A veces uno cuando está viviendo la adolescencia, uno no entiende y no le cabe en la cabeza argumento alguno de por qué mis padres se comportan así.
pero es difícil de manejar. Y tú, en tu caso, por ejemplo, contabas y nos compartías, que yo siempre agradezco y les digo a los televidentes, nuestros compañeros a veces comparten situaciones de vida y Mile no la comparte, porque puede ser espejo para sus vidas en sus casas. Esa es la idea de compartir. Y entonces, imagínate, eran los papás de Mile eran 3 papás para una adolescente que era Carito. O sea, Carito adolescente, y eran 3 papás, 3 adultos. Entonces imagínate esa pobre Carito. Carito, te mando un abrazo porque te aguantaste 3 papás al mismo tiempo en tu adolescencia. Entonces, digamos que Mile podría ocupar la posición de amiga, estaba más cercana a ella y era hermana, pero con los papás casi siempre pasa que los papás se ponen de acuerdo. Dicen, yo voy a ser el bravo y usted es la que me perdona. Pero se ponen de acuerdo para poder que el hijo pueda elegir entre uno y el otro para ciertas decisiones de su vida, y eso está bien. Algunas personas dicen que no hay que ser amigo de los hijos, pero eso sí puede ser. Dime, Vic. Rápidamente, y te hablo específicamente del tema Carito. Cuando Carito estaba en esa etapa de adolescencia rebelde, yo veía que mi mamá era Carito, 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 y Carito como si nada. Y mi papá o yo éramos como, Carolina, e inmediatamente se transformaba y hacía caso. Ellos saben a quién montársela. Sí, claro, estaba Carepuño 1 y Carepuño 2 en Mile, y la mamá, entonces a ella sí no la podía montar. Entonces, bueno, eso pasa y son dinámicas de lo que llamamos en psicología los sistemas familiares, y se pueden construir este tipo de relaciones que al final nos generaron a una Carito hermosa, a una Carito profesional, a una Carito que nos hace enorgullecernos todo el tiempo, que es la hermana de Mile. Entonces, miren que todo al final puede que en su momento no ajustaba, pero ya en la adultez se da uno cuenta de los efectos de esa armonía y ese sistema familiar. Antes de hablar con mis compañeras, tenemos a nuestros televidentes y quiero poner las preguntas aquí de ellos en pantalla. Si me ayudan con eso. Mira, tengo Ángela en Manizales. Ángela dice, Ángela, un abrazo para ti. Lo que pasa es que los jóvenes de hoy en día no saben escuchar y mucho menos saben obedecer como nosotros. Por eso hoy en día es muy complicado. Sí, es una queja permanente en la consulta de los padres que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado es porque antes, recuerden que antes incluso se toleraba la violencia física en los sistemas familiares, algo que ahora no ocurre. Entonces, cuando los padres se sienten impotentes a ejercer a poner un límite a su hijo, a veces terminan volviendo a antes, a tratar de ser un poco agresivos, tal vez no desde el punto de vista físico, pero sí se salen de las casillas y empiezan a imponerse. Es una pelea perdida, ¿no? Les cuento. Cuando uno intenta utilizar la fuerza y la coerción en cualquier etapa de la vida, no solo en la adolescencia, pero especialmente en ellos van a entender que no tienen raciocinio propio y que no pueden tomar decisiones y elecciones. Entonces tengo que ser más astuto como adulto e intentar incluirlos en las decisiones. Entonces decirle, bueno, mi amor, vamos a sentarnos, tenemos nuestra reunión de adultos. Entonces, ¿tú qué es lo que crees que quieres hacer con el tema del celular? Tengo problemas con el celular. ¿Tú qué crees que cómo lo podemos manejar? Dime qué límites crees que podríamos poner. Entonces uno les bota la pelota a ellos. Bueno, papá, déjame 3 horas, déjame 4 horas. Entonces empieza uno como cuando va al mercado a negociar. Bueno, bajémosle a 3. Ah, bueno, listo, pero ¿qué días de la semana? Entonces, no, yo creo que déjame tales días, tales días. Ah, bueno, pero quitémosle uno. Entonces empieza uno a hacer esa negociación con ellos. Solo el hecho de sentarme a negociar con ellos en esa etapa de la vida, primero les estoy ayudando a estructurar elecciones, ¿no? Y a tomar decisiones, pero le estoy dando fe, le estoy entregando fe, le estoy diciendo, yo confío en ti, confío en que tú también puedes regularte, que es lo que va a hacer esa persona de adulto, y no se va a quedar simplemente con el límite impuesto por el padre, porque va a causar un poquito de una dinámica violenta dentro de ellos. Entonces, incluirlos en las decisiones es parte importante de ganarnos esa comunicación y ganar ese espacio para generar un buen ser humano más adelante. Dani, yo quiero invitarte a hablar aquí, no sé si tienes una pregunta que de pronto pueda servir para nuestros televidentes. Martín, sí, tengo una pregunta especial y es que hoy en día con la tecnología, digamos que tener esta comunicación inmediata por mensajería instantánea
¿qué tan bueno es estar comunicándose el adolescente con su papá o su mamá, diciéndole estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero sí que sin contar tal vez tantos detalles para que al final del día puedan tener una comunicación y una conversación un poco más amplia? ¿Esto realmente es bueno o no? El tema de la comunicación vía mensaje instantáneo, y si está, digamos, correcto esperar tal vez hasta la noche para ya tener una conversación más amena y contar muchos más detalles con sus adolescente y papá. Sí, es clave, Dani, lo que tocas, porque es del día a día hoy con nuestra tecnología y todo ese desarrollo tecnológico que, mejor dicho, nos lleva corriendo a los papás. Y es que la mensajería instantánea puede convertirse en un factor de conflicto cuando yo como padre espero que mis hijos me respondan en tiempo real. Entonces, ¿qué argumentan los padres? Los padres dicen, es que me preocupo por ti. Esa frase de es que me preocupo por ti, entiéndelo y respóndeme, también tiene otra frase paralela, y es que desconfío de ti, es que tengo miedo por ti, es que me estás diciendo mentiras. Hay frases paralelas que el adolescente puede interpretar. Y recuerden que la comunicación es de doble vía. Entonces yo puedo decir algo con una intención, pero mi adolescente lo va a interpretar de acuerdo a la emoción del momento. Entonces, si ellos se sienten acosados, vigilados, supervisados, no se van a sentir protegidos, que debería ser, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos? Cuando uno está en una relación de pareja y de pronto le preguntan, oye, mi amor, ¿ya almorzaste? Y uno dice, ay, no, me enamoré, me morí, aquí me caso, porque uno se siente protegido, se siente acompañado. Eso no pasa con los adolescentes, no es una relación de pareja, es una relación de padres e hijos que es muy diferente. Entonces no puedo reaccionar en esa mensajería igual que con mi esposa, igual que con mi hijo. No, son dos cosas diferentes. A mi hijo tengo que respetarle sus tiempos. Miren que los adolescentes hoy le dejan el mensaje de los papás leído y nunca lo responden. Entonces los papás tienen que hablar con ellos. Entonces, vamos a hacer un acuerdo, hijo mío, hija mía. Por lo menos mándame una carita, ¿sí? O mándame un dedito arriba, pero respóndeme y yo en ese momento no te vuelvo a molestar porque yo ya voy a saber que estás bien. Entonces, cuando yo respeto eso, bien, pero si soy una madre atacada y empiezo a responderle, pero respóndeme, pero otra vez, y entonces luego le hago 20 llamadas perdidas por WhatsApp y no me respondió, entonces le hago otras 20 llamadas perdidas por la línea del operador. Entonces ahí el hijo dice, aquí yo no voy a contestar ni loco, porque si yo contesto, me estoy dejando dominar de mi padre o de mi madre. Y no puede ser, porque yo también soy grande, yo también soy autónomo, y que confíen en mí, ellos verán. Entonces esa es la rebeldía que aparece en esa época, y gracias por la pregunta. Ojalá padres tengan en cuenta, hagan acuerdos de cómo se van a responder, en qué tiempo se van a hablar y cuándo es cuando de verdad van a sentir la preocupación, para que la llamada que yo le hago de preocupación sea respondida por su adolescente, porque son considerados con uno, ¿no? Y bueno, Ángela, nuestra adolescente, Linos, cuéntame, yo no sé, me quedé como pensando en tu respuesta con el tema de la adolescencia, pero no sé, háblanos tú y dinos si hay una pregunta que le podamos resolver, tú que la viviste más cerca que, por lo menos que yo. ¿Cómo así que Ángela, la adolescente? Marti, yo tengo 25 años bien vividos. Y pues sí, así como Mile, aún me siento como en una adolescencia constante en el que me siento como adulta, pero adulta joven, pero como que quiero ser adulta responsable, pero al mismo tiempo quiero ser irresponsable. Entonces, pues sí, eso es una ambivalencia ahí, Martín. Pero lo que te estaba contando ahorita era que no soy hija única, por ejemplo, como Mile, sino que yo soy de 4, o sea, imagínate, somos 4 mujeres que se criaron seguiditas. Yo tengo 25, la que sigue 26, la que sigue 27 y la que sigue tiene 30. O sea, esa casa siempre estaba patas arriba por nosotras, de verdad. Y si yo soy hiperactiva, imagínense mis hermanas. O sea, de verdad que fuimos adolescentes que dimos de qué hablar, mis papás de verdad que se tuvieron que poner la 10, la 20, la camiseta número 100 para poder controlarnos, pero aún así soy muy sincera y digo, si mis papás no hubieran sido tan estrictos con nosotras, por ejemplo, Ángela Viviana no sería la mujer que es ahora. De verdad que ser estrictos de cierta manera, como tú lo decías, porque mis papás eran los que decían como, bueno, tal fin de semana nos sentamos a hablar qué pasó. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo vamos a mejorar? O sea, el tema de la comunicación, por eso es tan importante para mí, porque mis papás me criaron de esa manera.
Ahora sí, voy a mi pregunta, Martín, y es para que nos resuelvas a todos, ¿en qué momento los padres se pueden dar cuenta que están pasando los límites de la confianza con sus hijos? Sea para bien o para mal, es decir, porque por ejemplo muchos hijos tienden a ser muy abiertos con sus padres, pero le dicen, oye mamá, pero no le cuentes a nadie. Cuando al otro día la tía, la abuela y todo el mundo sabe el secreto que un adolescente en medio de su mundo tan diverso le contó y fue amplio con la persona, mamá, papá, tutor. Entonces, pues yo quiero que tú nos expliques también en qué momento se pasa esa brecha de la confianza, porque muchas veces no hay vuelta atrás. O sea, dicen como, bueno, ya, solamente se me salió con tu tía, ya. Sí, pero era algo tan interno del adolescente que le duele tanto que no volverá a confiar igual en el padre. Sí, Ángela, eso es clave. Hay dos espacios importantes que se deben preservar, y es el espacio personal y el espacio familiar. Uno, como en los sistemas, debe construir esos dos espacios. ¿Cuál es el espacio familiar? ¿Qué temas son para todos? ¿Qué temas se hablan en familia? ¿En qué temas se involucran a los demás? ¿Y cuál es el espacio personal de cada uno de ellos? Por ejemplo, puede pasar que uno de los hijos llegue y le cuente algo al papá, pero no le quiera que le cuente a la mamá. Entonces, ellos deben establecer como padres esos acuerdos importantes para no dejar de comunicar lo que es importante, pero también para garantizar la privacidad de su hijo. El hecho es que el hijo ya le confió a uno de los padres, pero ¿qué pasa aquí? Que pueden ser padres separados y pueden estar cada uno en su lado, y necesitan comunicarse porque no viven en la misma casa, no viven bajo el mismo techo, y deben estar en la jugada de cuidar a su hijo y de ayudar a su hijo en el momento oportuno. Entonces, los padres deben tener un lenguaje privado entre ellos y deben establecer qué se cuentan y qué sale de ese espacio, ¿no? Y no pueden poner en evidencia a los hijos con nada, porque a veces uno cree que eso que me contó mi hijo no es importante, que es, no, es una bobada. Y como es una bobada, se lo cuento a todos en la reunión familiar. Y mi hijo, en ese momento, pierde la confianza conmigo, porque lo que yo creí que no era tan importante, para él sí era muy importante. Cuando a ustedes le hagan la aclaración en casa, padres y madres, y les digan, esto es entre los dos, mamá, no quiero que mi papá lo sepa, no quiero que nadie más lo sepa, pues amárrese la lengua, amárrese las ganas, controle los impulsos y aprenda a resolver esto consigo mismo y busque ayuda si no lo puede hacer, pero no ponga en evidencia a su hijo, porque el día que se pierde la confianza, ese día usted pierde la oportunidad de apoyarle en el momento preciso ante la situación adecuada. Entonces se pierde la confianza y se pierde la forma de poderle aportar, que al final es la razón de ser de los papás. Todos quieren es acompañar y apoyar a sus hijos a ser buenos adultos, no es para nada más. Tenemos otro televidente, no sé si lo podemos invitar a pantalla. Dice Alberto en Bogotá, un abrazo para ti, Alberto. ¿Cómo hacer para que dejen tanto adherencia a los celulares, juegos y redes sociales? Sí, señor Alberto, ese es un problema delicadísimo en casa y se sale de control. Hace unos días yo estaba haciendo una fila en un banco y en ese banco donde estaba haciendo la fila había delante una mamá, y esa mamá tenía una bebé no pasaba de 2 años, la bebé. Entonces esta bebé empieza como a ser molestosita en la fila. Claro, los niños se distraen y pierden la atención y quieren jugar o quieren algo a esa edad. Primero no me llevo la bebé a la fila del banco y busco de pronto a ver quién me puede apoyar mientras tanto. Pero si la tuve que llevar, pues trato de estar con ella todo el tiempo durante la fila. ¿Qué hacía esta mamá? Cogió, le botó el celular a la niña de 2 años y ella en el piso se sentó a jugar en el celular. ¿Qué mensaje le quedó a la niña? El celular es la forma de entretenerme, y si lo aprendió de niña, de adulto lo va a hacer. Regalarle los celulares a los niños cuando están muy pequeños, menores de 10 años, menores de 12 años, es algo a veces un poquito apresurado. Los papás argumentan la inseguridad y que hay muchas noticias malas, pero lo que hacen es también darle una idea equivocada de que el celular puede ser más importante que incluso la relación y la comunicación con un padre. Establecer acuerdos, es difícil, no impongan las reglas de celular, establezcanla en acuerdo, en conjunto con sus hijos. Mi amor, me está molestando que llegas del colegio y te pegas 2 horas al celular y las tareas las estás haciendo a las 8 de la noche cuando ya nos vamos a acostar.
vamos a cambiar eso, hagamos un acuerdo. Listo, papá, entonces yo termino las tareas antes de las 4 y me lo dejas tener de 4 a 5 de la tarde. Listo. Ahora, no le tengan miedo a tener esos controles parentales que ofrece la tecnología, esas aplicaciones que ofrecen para poder controlar el tiempo de uso del Internet, porque también se va a convertir en un futuro en una forma de negociar con ellos buenas conductas y buenos hábitos y negociar también la disciplina. Cuando ellos ya la aprendan, ya no hay que presionarlos tanto. Pero no le tengan miedo a supervisarlos. Los padres hoy se asustaron que porque los niños se pueden comunicar, pueden denunciarlos y todo lo consideran agresión, pero no se asusten porque cuando lleguen ante una persona que sabe del tema, no los va a calificar hasta que no van a analizar una situación. No se asusten de poner límites, no se asusten de decirles no a los niños. No crean que es que ahora, como dicen muchos padres también, es que ahora el poder lo tienen ellos, es que uno no los puede ni mirar porque ya nos están amenazando que va al bienestar familiar, que van a ir a la comisaría y todo, y entonces el papá deja de hacer algo. Cuando usted hace algo y pone un límite de forma responsable y en pro de el mejor bienestar del niño, pues todo eso va a ser bien visto siempre ante una autoridad. Entonces no se asusten con ellos, porque también es una herramienta de manipulación. Tenga tiempos claros, tenga controles parentales y sepa en qué momento es cuando le empieza a dar privacidad. En general, a partir de los 14 años, le empieza a dar uno más privacidad en sus redes sociales, ya uno no mira. Pero le doy privacidad, pero privacidad no es darle tiempo infinito de uso de la aplicación, ¿no? Entonces le doy privacidad, que esté en su red social media hora, una hora, pero no le voy a ver los mensajes. Cuando uno va a ver los mensajes después de los 14 años, podría estar pisando terrenos de romper y violar la privacidad de ellos. Hay que trabajarle antes de los 14 años para que tengan muy buenos valores, muy buenos hábitos, muy buena disciplina, que sepan qué está bien y qué está mal, para que ellos empiecen a proteger solitos y tomar su propio criterio. No sé si tienen ustedes alguna otra pregunta o si tenemos a otro televidente o cerramos la sesión. No hay preguntas. Entonces, señores televidentes, les mando un abrazo muy fuerte. Hoy fue un día especial porque tenemos a Daniela, que nos acompaña aquí, que es parte del equipo. Quiero que te sientas muy en familia, porque nosotros aquí somos una familia. Y como todas las familias, y las de ustedes en sus casas, adivina para qué son las familias. Para construirse. En Gente de Mente nos construimos entre todos. Y esto ha sido por hoy el tema. Mañana vengo con un tema y se lo voy a dejar de intriga. Escríbanlo ahí. Estado del flow. ¿Ustedes saben qué significa estado del flow? Oye, tú no ves como reggaetonero, flow, ajá, tu flow y tal y tal y tal. No, estado del flow. Mañana vamos a hablar de eso. Quédense intrigados. Nos vemos mañana en Gente de Mente.